neutras. Y alrededor va a tener orbitales en donde van a estar los electrones, que son las cargas negativas. Estos electrones van a estar metidos en estos orbitales, que son los niveles de energía que tiene el átomo. Cada uno de estos átomos, que nosotros los podemos ver en la tabla periódica, cada uno de esos elementos tienen dos números. O sea, cada uno de los átomos que agarramos tiene un número de Z y un número de A. El número de Z es el número atómico. Y el número de A es lo que se llama número másico. Ok. Este número de Z, por ejemplo, en el caso del cloro, el cloro tiene un Z de 17 y una de 35. Entonces, este Z lo que nos va a indicar son la cantidad de electrones y de protones, que siempre va a ser la misma porque van a estar la misma cantidad de positivo y de negativo. Entonces tiene 17 electrones y 17 protones. Y esto, el A, nos indica la cantidad de neutrones más la cantidad de protones. O sea, todo lo que tiene adentro del núcleo. Entonces, nosotros ya si tenemos el Z, sabemos que los protones son 17. Entonces, si yo hago al A, le resto el Z, puedo averiguar la cantidad de neutrones que tiene. O sea, hacemos 35 menos 17, que me da 18, significa que el átomo de cloro tiene 18 neutrones. Tiene 17 electrones, 17 protones y 18 neutrones. Los electrones, o te digo ahí como un cuadrito con las características donde te dice la masa y demás, son muy pequeños. O sea, su masa, o sea, lo que pesa un electrón es 9,1 por 10 a la menos 28. En cambio, si agarramos un neutrón o un protón, la masa de ellos va a ser 1,7 por 10 a la menos 24. Es chiquitita también, pero el electrón es mucho más chiquitita. Y también cambia el tema de las cargas. O sea, el electrón tiene carga negativa. Ahí. El protón tiene la carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Bien. Bueno, estos electrones que se van a ir distribuyendo en estos orbitales, se van a ir acomodando, siempre hacen lo mismo. Vamos a poner núcleo. No son así redonditos, sino que son más ovalados. Ok. Siempre van a ver, bueno, este va a ser el núcleo. Y los electrones van a estar ubicados en estos diferentes orbitales. Siempre va a haber en el primer nivel, o sea, como máximo, puede haber 2 electrones. En el segundo nivel puede haber 8. En el tercer nivel, 18. Y en el cuarto nivel pueden haber 32 electrones. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí te daba como unos ejercicios y te decía que le digas, o sea, por ejemplo, si tenía 10 electrones, un elemento, ¿cómo va a estar distribuido en los niveles? Entonces va a haber 2 electrones en el nivel 1. Después, el segundo tiene 8, así que le pongo los 8 electrones en el nivel 2 y ya ahí ya llegué a los 10 que me estaban pidiendo. Entonces, esto por ahí te pregunta, o sea, te pone alguna cantidad de electrones para que lo ubiques en los niveles. Siempre acuérdate que primer nivel lleva 2, segundo nivel lleva 8, tercero 18 y el cuarto 32. Sí. Bien. Bueno, después, bueno, esto número atómico, número másico, ya lo vimos. Bueno, después te daba también para completar como un cuadrito con esto del elemento, o sea, el átomo, te ponía un átomo, el número atómico, que este va a ser el Z, el número másico, protones, neutrones y electrones.
Entonces, vamos a hacer 2 o 3 para que los puedas ver. Sí. Y te digo de dónde se sacan los valores en la tabla periódica. A ver. Aquí abro una y te muestro, te comparto de dónde se saca. Dale. Bien. Bueno, ¿ves? Este te da el elemento. Este de acá, este número va a ser el Z. Sí. Ok. Este de acá, que es con decimales, o sea, va a ser el A, y uno lo que hace es redondearlo. Si es 55,8, ya le ponemos 56. Y Ok. esto, bueno, acá te da el elemento. Este número de Z pueden estar en diferentes lados del cuadradito, porque todo depende de la tabla periódica. Pero te vas a dar cuenta que es el Z porque ellos están ubicados por su Z. Ves que está el 21, 22, 23, van en orden del Sí, número sí. de Z. Y el otro siempre es con decimales. Entonces te vas a dar cuenta que uno es el Z y el otro es el A. Y el Z es más Ok. chiquitito que el A. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer, vamos a agarrar el litio, por ejemplo. El litio tiene un Z de 3 y una de 6,9, o sea que sería 7. Entonces, tiene un Z de 3 y una de 6,9 que dijimos que iba a ser 7. Entonces, este es el litio y va a tener de protones la misma cantidad del número atómico, o sea, 3, y electrones también. Y para sacar los Sí. neutrones, lo que hago es 7 menos 3, así que tiene 4 neutrones. De manera que te dice, no sé, el aluminio, vamos a poner aluminio. El aluminio tiene un Z de 13 y una de 27. Este sería el. Entonces va a tener 13 protones, 13 electrones, y acá lo que vamos a hacer es 27 menos 13 para que me dé la cantidad de neutrones. Entonces va a tener 7, 14 neutrones. Y ahí tenemos los neutrones. Ok. Bien. Después, por otro lado, lo que te pide también es el tema de las configuraciones electrónicas. Estos electrones se van ubicando, en general hacen esto que yo te decía, o sea, primero ubican los electrones, como te ponía en la anterior, en el primer orbital que tiene 2, después en el otro, después en el otro, pero además en cada nivel de estos, a veces hay subniveles. Entonces, por ejemplo, este va a ser el 1S, pero acá yo tengo el 2S y también hay otro, o sea, son como dos chiquititos, uno al lado del otro, y otro es 2P. Lo mismo pasa en el 3, está el 3S, el 3P y el 3D. Entonces, para poder saber bien en qué nivel de energía está, se utiliza una reglita que se llama la regla de los diagonales. Esta regla de las diagonales es, por ejemplo, va a tener un S2, 2S2, 2P6, 3S2. Esta está ahí en la teoría la tenés. Sí. Igual si no, en cualquier ponés regla de los diagonales en internet te sale, o en las mismas tablas periódicas también atrás te la trae. O sea, porque es para poder Ok. hacer las configuraciones. 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 6S2, 6P6, 6D10 y 7S2, 7P6.
Entonces, en esta lo que uno tiene que hacer es, se van a trazar diagonales, o sea, va a pasar una diagonal acá, otra pasa acá, otra va a ser así. Sí. Es que son diagonales, entonces lo que yo tengo que hacer es como ir siguiendo las diagonales hasta completar el número del z que nosotros tengamos en el elemento. Entonces, si a mí me dan un elemento cualquiera que tiene un z, ponele de 23, yo puedo hacer la configuración electrónica y la configuración electrónica externa. Entonces, para hacer esa configuración electrónica, lo que voy a hacer es empezar a tirar las diagonales por la cantidad de estos electrones. O sea, tiro la primera diagonal, pasa por el 1s2. Y lo que voy a ir sumando son estos numeritos de acá arriba hasta llegar a 23. Sigo con la segunda, 2s2. Paso por la tercera, 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Pasamos por la otra, 3p6. Hasta acá voy 10, Sí. 12 y 6, 18. Así que tengo que seguir. La que le sigue es la 4s2, que es 20, hasta ahí. Y después tengo que empezar acá en 3 de 10. Pero si yo pongo el 3 de 10, ahí ya se me pasé, me fui a 30. Sí. Si sumo esto tengo 30. Entonces, el último, no va a ir entero. Voy a ponerle la cantidad de electrones que yo necesito. Entonces, eran Bueno. 20, así que este va con 23. Esa va a ser la configuración electrónica de este elemento. Y después podemos sacar también lo que se llama la configuración electrónica externa. Que lo que tengo que hacer para sacar la configuración electrónica externa es, en esto mismo que yo ya saqué, voy a agarrar desde el nivel más alto. El 1, el 2, el 3, el número que está acá abajo es el del nivel. Entonces el más alto es el 4. Sí. Entonces este pedacito va a ser la configuración electrónica externa. O sea, esta configuración electrónica externa va a ser 4s2, 3d3. Este número, que es el nivel más alto al que llegó, lo que me va a indicar es el periodo. Entonces, este elemento está en el periodo 4. Y la Sí. suma de los electrones estos, de los cositos de arriba, los numeritos estos de arriba, 2 más 3 es 5, significa que está en el grupo 5. Entonces, con esto yo la puedo ir a ubicar en la tabla periódica. O sea, las tablas periódicas, además de que los elementos están ubicados, como yo te decía, con el número de Z, están repartidos en grupos y en periodos. Entonces, vamos a tener así, van a ser grupos. Y horizontal son los periodos. Estos son los grupos y estos son los periodos. La tabla periódica tiene 18 grupos y 7 periodos. Entonces vamos a ir a buscar esta, que está ubicada, o sea, en el periodo 4, grupo 5, en la tabla periódica. ¿Ves? Es es el que tiene Sí. el Z23. Es Y fíjate que el grupo, acá está el grupo y acá está el periodo. Sí. Es periodo 4, grupo 5. Entonces con eso yo ya lo puedo ubicar y ahí ya sabemos que es que es el vanadio. Ok, ok. Bien. Bueno, después hay otro dato también que te da la tabla periódica, que es un valor de electronegatividad. A ver. La electronegatividad también aparece en la tablita periódica acá. Ves que ahí dice 1,83 y te dice que esa es la Sí. electronegatividad.
Bueno, ese valor de electronegatividad es lo que mide la tendencia que tiene un átomo para agarrar electrones. O sea, cuando vos mayor tengas mayor electronegatividad, ese átomo va a poder arrancarle electrones a otro. Estos átomos, o sea, van a estar, cuando nosotros recién veíamos los átomos, tenían la misma cantidad de electrones y de protones. Pero lo que van a tratar de hacer es ganar o perder electrones. Porque esa configuración que uno arma, o sea, nosotros tenemos, ponerle que tengas esto así. Y en el primer nivel dijimos que llevaba 2 y ponerle que en el otro lleve 3. Siempre lo que trata de hacer es completarlo ese nivel. Y él en este caso tiene 3, entonces le faltan como 5 para llegar a completarlo a 8. Entonces Sí. lo que va a hacer es tratar de perder estos. O sea, se los va a dar a alguien, a algún otro elemento, para como sacárselos de encima y quedarse con el nivel anterior, que es el que tiene estable. En cambio, si este fuera un electrón, o sea, que tiene un átomo que tiene muchos, o sea, tiene 7 y le faltaría uno solo para poder ser estable, lo que va a hacer es que le van a prestar un electrón de otro compuesto. Entonces, los átomos pueden ganar o perder electrones. Y se transforman, o sea, ganan electrones o pierden electrones. Y cuando ganan o pierden electrones, se transforman en un ion. Para saber cuáles son los que más, o sea, los que pueden llegar a ganar, aquellos que ganan electrones porque tienen mucha electronegatividad, entonces esa fuerza les ayuda a que tironee un electrón de otro átomo. Entonces, si yo tengo un átomo que tiene mucha electronegatividad con respecto a otro, vamos a ponerle que este tenga una electronegatividad de 3 y este tiene una electronegatividad de 1. Entonces, este le va a arrancar un electrón. O sea, el electrón va a venir, le va a sacar uno o varios electrones. Este de acá, al tener baja electronegatividad, va a ser el que va a perder esos electrones. Y este que tiene mucha electronegatividad va a ser el que va a ganar los electrones. Entonces, Sí. esa electronegatividad que tiene, que le da esa característica al átomo para que pueda arrancar electrones, cuando tenemos moléculas, o sea, cuando yo uno diferentes átomos, por ejemplo, si tenemos, a ver, quiero ponerse, el ácido, o sea, ácido fluorhídrico, que está formado con el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor. Entonces yo tengo que buscar en la tabla periódica cuál es la electronegatividad de uno y la electronegatividad del otro. Entonces, en el caso del flúor, el flúor es el elemento más electronegativo, tiene 3, y en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene 1 de electronegatividad. Entonces, Okay. este tiene 3 y este tiene 1 de electronegatividad. Entonces, lo que se hace es la diferencia de electronegatividad. O sea, le voy a restar siempre el número más grande, el más chico. Entonces me queda 3 menos 1, que es 2. Entonces con eso yo puedo sacar si esta unión que se hizo es una unión iónica o covalente. O sea, esa unión de los dos átomos que se me unió ahí, si va a ser una unión iónica o una unión covalente. Van a ser iónicas en las cuales esa diferencia de electronegatividad es mayor o igual, mayor o igual a 2,1. Y van a ser covalentes las demás, las que son esa variación de electronegatividad es menor a 2,1. O sea, cualquier valor que le dé menor a 2,1 es covalente. Entonces esta es covalente. Ahí podemos decir que esta de acá va a ser covalente. Esta, o sea, no... hay algunas excepciones a esto. Y en general cuando son moléculas muy grandes, o sea, ponerle si yo tengo, no sé, cloro 2, oxígeno 7,
no tengo, o sea, ponerle que en este caso, no sé, el oxígeno creo que tiene 3,1 y el cloro ponerle que tiene 2,5. Se resta solamente una sola vez, no importa que haya 7 oxígenos y 2 cloros. O sea, ponerle en este caso yo tengo que hacer 3,1 menos 2,5. Entonces esto me queda 0,6 y de ahí saco que esto es covalente. Que sea covalente significa que es una unión, o sea que entre dos átomos que son no metales. Y que sea iónica es una unión entre un átomo metálico y uno no metálico. Nosotros en la tabla periódica vamos a tener, a ver si puedo, hay unos elementos que están ubicados de este lado y que están siempre con otro color, o sea que nos indica que esos son no metales, o sea, todos los elementos, estos elementos que están en este lado son los no metales y el hidrógeno que siempre está acá, esos son no metales. Después los demás son todos metales. Okay. Entonces, vamos a ponerla. Estos son metales, no metales. Estos metales, este es no metal. Y este. Que es el hidrógeno, que es el único que queda de este lado, pero que es también un no metal. Después todos estos de acá, todos son metales. Entonces cuando vos ves ya una unión, o sea, entre hidrógeno y cloro, el cloro está acá y el hidrógeno está acá. Entonces yo ya sé que esta unión va a ser covalente. Pero además también lo puedo medir, me puedo fijar por la energía de ionización. O sea, sacar la diferencia de ionización. Hacemos la variación entre esas dos. O sea, el hidrógeno tiene 2,2 y el cloro tiene 3,16. 3,16 menos 2,2. Y ahí nos va a quedar que va a ser menor que 2, menos que 2 que 0,1, 3,16 menos 2,2 y esto nos queda 0,96. Entonces al ser menor que 2,1 también con eso como que corroboramos que esa unión sea una unión covalente. Bien. Vamos a ver. Bueno, con respecto a estas uniones que se hacen entre los átomos, que vimos que era la unión covalente y la unión iónica, entre ellas tienen ciertas características. O sea, la diferencia mayor es que, esto que yo te decía, que la covalente es entre no metales y la iónica es entre un metal y un no metal. Entonces, covalente es una unión entre no metales. Y esta es una unión entre un metal y un no metal. Después, además,
bueno, tienen una diferencia de electronegatividad bastante grande, que era mayor o igual a 2,1, y esta una diferencia de electronegatividad menor a 2,1. En este enlace iónico hay una transferencia de electrones. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio, el sodio va a perder el electrón directamente y se lo va a pasar al otro. Entonces, si nosotros tenemos que representar esto, no te va a pedir eso, como para que lo veas, el sodio va a perder el electrón y se lo da al cloro. O sea, el cloro se va a ganar un electrón directamente, o sea, es una transferencia de electrones. Uno que hace transferencia completa de electrones. Bueno, y hace, al perder y ganar electrones y demás, hace que se formen, estos iones pierdan electrones y se formen en cationes y aniones. Esos son los iones, tienen esos nombres. El catión es aquel que perdió electrones y el anión es aquel que ganó electrones. Bueno, con respecto al covalente, dijimos que son entre no metales, la variación de la electronegatividad es menor a 2,1 y las características de estos, o sea, son que acá no hace una transferencia, sino que se comparten, o sea, comparten electrones. En vez de entregarle uno al otro, si yo tengo, por ejemplo, el oxígeno 2, voy a tener los dos oxígenos que en el último nivel tienen 6 electrones. Entonces no le puedo sacar, porque si le saco, no, o sea, van a quedar siempre incompletos. Entonces lo que hacen es prestarse, o sea, hacen como pares de electrones. Entonces este se queda con los 6 que tiene, más 2 que le prestó el otro oxígeno, y este se queda con los 6 que tiene, más 2 que le presta este. Como que se lo prestan, pero no lo pierden. Entonces ahí todos terminan quedando con 8 electrones. Entonces comparten electrones y pueden hacer uniones simples, dobles, triples, y si no hay otras que se llaman dativas. Bien, así que acá no se van a, o sea, no va a perder, no quedan con cargas como en el otro, que quedaban estos cationes y estos aniones, sino que acá todos van a quedar con la misma cantidad de electrones, o sea que tiene, y lo que hace el otro es prestarle, pero no se te forman, no se van a formar con carga de un lado o del otro. A ver, entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, bueno, el H2O, esta va a ser el oxígeno y están los hidrógenos, y el hidrógeno tenía un solo electrón y el oxígeno tiene 6. Entonces en este caso lo que va a hacer es prestarse acá y prestarse acá. Entonces va a quedar un oxígeno que está haciendo una unión simple con el hidrógeno y una unión simple con el otro. Es que el oxígeno tiene los 6 y uno que le prestó el hidrógeno y uno que le prestó el otro hidrógeno queda con los 8. Y cumplen en estas uniones covalentes, siempre tienen que cumplir con la regla del octeto.
que va a hacer esto de que los dos tengan, o sea, los dos elementos, todos los elementos que participen tengan 8 electrones. En este caso el hidrógeno queda con 2 porque son los que tiene, o sea, tiene uno solo, entonces lo que completa es su primer nivel, pero es como una excepción. Siempre que uno hace este tipo de uniones, tienen que quedar todos con 8. Por ejemplo, si nosotros tenemos el CO2, el dióxido de carbono, se forma como carbono y 2 oxígenos. Entonces, vamos a ponerle los electrones. El oxígeno tiene 6. Y el carbono tiene 4. Entonces hacen las uniones acá. Entonces vas a ver que todos quedan con 8. Que el oxígeno que tenía 6, tiene los 6 y 2 que le presta el carbono, él quedó con 8. Este oxígeno lo mismo, tenía 6 y 2, 8. Y el carbono tenía 4, 2 que le prestó el oxígeno y otros 2 que le prestó el oxígeno, también quedó con los 4. Entonces ahí todos quedaron completitos. Bien. Bueno. Bueno, después las características también que tienen aquellas moléculas que se forman con enlaces iónicos y aquellas que se forman con o sea, que son covalentes, va a ser que en el caso de las iónicas, a temperatura ambiente, ellos son sólidos, o sea, en general son, por ejemplo, una sal, o sea, a temperatura ambiente son sólidos y más que nada cristalinos, son redes cristalinas. En cambio, los covalentes pueden ser, hay de los 3 tipos, hay sólidos, hay líquidos y hay gaseosos a temperatura ambiente. Después, otra de las cosas que hacen los iónicos, conducen la corriente eléctrica en solución. O sea, cuando yo los diluyo con algo, los pongo en agua o demás, ahí se transforman, o sea, pueden conducir la corriente eléctrica. En cambio, estos no conducen. A ver si alguna cosa más que me quedó por ahí. Bueno, estos vamos a ponerle que en los iónicos formaban los aniones y cationes. Y en los covalentes se unen con pares prestando electrones. O sea, pueden ser pares de 1, 2 o 3. Y también están las dativas, que no te las nombré, pero por las dudas también te las di. Creo que esto está todo. Creo que eso es todo. Decime si tenés alguna pregunta o algo. Los ejemplos, o sea, en el iónico, o sea, yo lo que tengo que ver cuando me dan un enlace iónico, por ejemplo, no sé, puede ser entre, vamos a poner magnesio, cloro 2. Primero que más que nada en este enlace lo que yo tengo que ver es quién es el metal y quién es el no metal. El magnesio es el metal, entonces nosotros lo que tenemos que ver es o la configuración electrónica para ver cuántos electrones son los que él va a perder. Él es el que va a perder electrones. Entonces, el magnesio tiene en el último nivel 2 electrones
Entonces yo ya sé que él va a entregar esos 2 electrones. Y acá tengo 2 cloros. Entonces tienen que recibir estos electrones. Entonces lo más probable es que un electrón vaya para uno de los cloros y otro electrón para otro de los cloros. Entonces hacemos el gráfico. Esto va a ser el magnesio, que va a perder esos 2 electrones. Cuando pierde se le pone carga positiva. O sea, uno siempre dice, bueno, pierde, se le pone negativo. No, acá es al revés. Cuando pierde le pongo carga positiva. Entonces él va a perder 2 electrones que le va a dar uno a cada uno de esos cloros. Entonces voy a tener al cloro y de otro lado el otro cloro. Que es lo mismo, al saber la configuración electrónica del cloro, en el último nivel él tiene 7 electrones. Entonces, con ese que le va a entregar, va a formar esta regla del octeto. Entonces le va a entregar uno acá y uno acá. Y la carga del cloro va a quedar negativa, o sea, porque recibió un electrón. Entonces el cloro va a quedar negativo y el otro cloro también. Y ahí tenemos esta unión iónica entre este compuesto. Cuando es covalente, tenemos que hacer lo de prestarse. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a agarrar, vamos a poner selenio bromo 2. Selenio bromo 2. Ahora tenemos el selenio y 2 bromos. Entonces lo más probable es que esté el selenio en el medio y cada bromo al costado. También tenemos que mirar la configuración electrónica, que o lo hacemos o lo podemos mirar en la tabla periódica, y vamos a sacar que el bromo en el último nivel tiene 7 electrones. O sea que él puede hacer una unión de 1, porque más de eso no va a poder soportar. Tiene que llenar los 8 y no puede llenar más de eso. Entonces, el selenio tiene 6 electrones. Entonces van a hacer las uniones. Va a ser en este caso una unión de 1 con 1. Entonces me queda al bromo, tiene 7 y una 8. Este bromo lo mismo, 7 y una 8. Y el selenio tiene los 6, uno de que le agarra de acá 7 y uno que le agarra de acá 8. Entonces ahí tenemos la unión entre el selenio y el bromo, que va a ser selenio, bromo, bromo. Una unión simple. Voy a poner una más. Está por ejemplo, el fósforo. No, CH. Por ejemplo, este es el del fósforo, que es el fósforo con 3 hidrógenos. Y el fósforo tiene 5 electrones. Entonces lo que va a hacer como el hidrógeno no puede hacer, tiene uno solo, no puede hacer más que una unión simple ahí. Al unirse con cada uno de esos hidrógenos, el fósforo que tenía 5, tiene 5 y uno que le va dando cada uno de estos hidrógenos forma 8. O sea, acá es el fósforo con uniones simples con el hidrógeno. En esta pasa lo mismo, pero con el carbono. Es el carbono con los 4 hidrógenos. El carbono tiene 4 electrones en el último nivel y el hidrógeno 1. Hago las uniones. Entonces me queda el carbono unido con estos hidrógenos. Entonces es el carbono con los 4 hidrógenos. Y ahí tenemos la unión. Estas dos son no metales, aparte por las uniones. Esta es uniones covalentes. Cuando hacemos las iónicas, como es eso que pierde y gana, llevan estos corchetes en los no metales y el otro lo que hace es directamente es perder. Ahí no hacen esos tipos de uniones donde se prestan los dos. Bien.
Bueno, creo que hasta acá está todo.